Ica. Ica vive en este momento una situación de crisis. Hay un paro, hay bloqueo de carreteras, los trabajadores que trabajan, disculpen la redundancia, en las empresas agroexportadoras han salido a protestar, están pidiendo tienen una serie de reclamos. Acaba de terminar, hasta donde hemos podido ver en la televisión, una primera reunión de una delegación del gobierno con los trabajadores agrarios. Y para conversar sobre este tema, hemos organizado esta mesa y estamos en este momento ya conectados con Gustavo Echegaray, que es ingeniero, alguien que conoce muy bien este tema y que además es vicepresidente del CODE-ICA, de la Comisión de Derechos Humanos de ICA, una institución de larga trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Habíamos invitado también a un representante de la Cámara de Comercio, el señor Vargas, todavía no se ha conectado. Si se conecta, con todo gusto vamos a dialogar también con él. Pero bienvenido, Gustavo, a esta mesa mulera y nos interesa que nos cuentes bien qué cosa es lo que está ocurriendo en este momento en ICA. Hola Javier, buenas tardes, compañeros de La Mula. Eh, bueno, el día de ayer lunes en realidad nos sorprendió. eh, bueno, sabíamos en realidad que iba a ocurrir, pero nos sorprendió, digo, porque el domingo a las 7:30 de la noche nos enteramos que los trabajadores iban a realizar un acto de protesta. eh, el día de ayer, lunes, la madrugada. Efectivamente fue así. eh, Nos sorprendió, nuevamente lo digo, porque no se trata de que lo lideren los sindicatos tradicionales, sino la emergencia de nuevos grupos y en diferentes puntos de la provincia de Ica, que salieron a protestar y a tomar las carreteras. Ayer en el norte, hoy día se extendió al norte y sur, eh, demandando, a mi entender, dos puntos, si se quiere, centrales. Uno, que está relacionado con la derogatoria total o parcial de la, de la ley de promoción agraria, de la 27360, y por otro lado, el otro gran tema que agrupa además también varios puntos es el relacionado con el trato y, mejor dicho, maltrato que denuncian, vienen recibiendo en los diferentes fondos. La protesta fue cobrando desde ayer algunos visos de violencia. Eh, no se esperaba que tuviera la magnitud que ha tenido, realmente muy fuerte. El día de hoy mucho más, se sumaron otros grupos y ante esta situación lo que se empezó a buscar inmediatamente fue un proceso de diálogo, ¿no? Desde el primer momento, la Cámara de Comercio, que agrupa a algunos empresarios de la agroexportación, no a todos, y CODEICA decidimos realizar coordinaciones con los representantes del gobierno central, porque los trabajadores en las diversas manifestaciones ante el acercamiento de las autoridades locales, llámese el gerente general del gobierno regional, el director de trabajo, el director de agricultura, el defensor del pueblo incluso, se negaban a dialogar con ellos. O sea, querían y quieren hasta ahora que el diálogo se dé con representantes del gobierno central. Gustavo, una pregunta antes de que continúes ya con esta parte del diálogo. Tú has dicho al comienzo que quienes se han movilizado no necesariamente son las organizaciones que existen, sindicatos que existen, algunos justamente confrontados con las propias empresas hace muchos años, sino que son otros sectores, pero son trabajadores los que están protestando. Así es, son trabajadores, totalmente trabajadores.
y emergentes. En realidad, ustedes saben que CODEICA tiene relación con las organizaciones sindicales para diferentes trabajos que hemos realizado desde hace mucho tiempo. Pero en esta vez no han sido ellos, si bien han participado y han estado participando, en realidad el liderazgo no está claramente identificado y eso es algo que realmente nos sorprende porque son nuevos dirigentes, muchas de ellas mujeres, ¿no? O sea, que aparecen y, en otras palabras, no vemos organización en ese grupo. O sea, O sea, son diferentes. digamos que en la reunión que han tenido, tú dirías que no es que hay una agenda, o sea, hay una agenda, pero quien está hablando no necesariamente representa una organización, expresa el malestar, digamos. No hay la agenda, en la reunión de hoy, por ejemplo, eh, lo que se ha machacado mucho es el tema de la derogatoria de la ley de promoción agraria, fundamentalmente, y el Gustavo, otro tema del maltrato. Gustavo, una explicación breve, porque hay gente que no sabe de qué ley estamos hablando, ¿no? Mucha gente la conoce como la ley Klimper, que fue dada en el año 2000 y que se extendió No te escucho, hace, Javier, no sé qué pasó, no te estoy escuchando. a ver, un momento, vamos a chequear el audio. Hola, estamos chequeando el audio, un momento, perdón. Hola. Estamos tratando de restablecer el contacto con Gustavo Echegaray, que nos está justamente explicando las características de esta protesta. Él nos decía que incluso ellos que trabajan, el CODEICA, que trabaja con los trabajadores agrarios, ¿no? Veía que era un nuevo movimiento, ¿no? No necesariamente los sindicatos o los trabajadores que normalmente han estado liderando Ok, Javier, ¿estamos? otras protestas. Ok, Gustavo, ¿nos escuchas? Hola. Hola, Javier, no te escucho. Ya, ¿me escuchas ahora? Muy bajito, voy a tratar de ver si A puedo ver, hacer lo pero mismo. voy a tratar de hablar más fuerte. Pero justamente No lo te que... estoy nada. Voy a salir y vuelvo a entrar. Lo que pasa es que entró una llamada y me parece que me ha Ah, bloqueado. ok, perdón. Entonces esperamos, Gustavo. Bueno, y justamente estábamos hablando con Gustavo Echegaray y él estaba planteando que hay dos temas centrales de agenda. La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, que fue el año 2000, conocida como la Ley Klimper, una ley que Gustavo nos va a explicar el detalle de en qué consiste esta ley, pero que básicamente otorga un conjunto de beneficios a los agroexportadores y que, como todo régimen especial, cuando se dijo que era solamente por un tiempo, justamente para impulsar la actividad, y esta norma ha sido prolongando a lo largo de los años. Y de otro lado, también señalaba Gustavo que el otro tema de agenda, digamos, que aparece con mucha fuerza, es el de los maltratos, ¿no? El de los maltratos que sufren los trabajadores y Ok, las trabajadoras. Y él nos señalaba también que justamente las trabajadoras, mujeres, son las que han aparecido, como está ocurriendo en el Perú y en otras partes del mundo en las protestas, son las que aparecen en este momento planteando los reclamos. No sé si ya estamos sí, con estoy. Gustavo. ¿Ya me escuchas? Sí, te escucho. Ok, he hecho un resumen de lo que estuvimos conversando. Lo que quería es que Ah, nos digas, para que la gente tenga claro, ¿no? ¿Qué cosa es la ley de promoción agraria y por qué es que, no solo ahora, sino desde hace tiempo, los trabajadores
critican o exigen su derogatoria, como está señalando ahora. La ley de promoción agraria se dio en el año 2000, si no me equivoco, para favorecer efectivamente la agroindustria, la agroexportación, que estaba incipiente en aquellos momentos y que, bueno, fue aceptada por muchos, inclusive por los propios trabajadores, y que tenía una vigencia de 10 años. Pero, ¿cuál es el tema de esta ley? Principalmente hay además de una serie de beneficios que se le da a las empresas, como cuestiones tributarias, exoneraciones al impuesto a la renta, solamente pagan ellos el 50% de lo normal. Tiene el artículo 7º de esa ley que le cercena beneficios a los trabajadores, o sea, los pone en la mitad de los beneficios que debiera tener, que tiene el sector regular. Por ejemplo, solo 15 días de vacaciones, no tienen CTS acumulado, sino se lo prorratean en su salario diario. Igualmente su vacación, su tiempo de servicios va, perdón, ese CTS va allí, ¿no? Bueno, y una serie de beneficios que debieran tener y que no los tienen en ese artículo 7, que es el controversial principalmente por el tema laboral. Eso es la ley de promoción agraria. En el 2011, a la salida ya de Toledo, la prorrogó hasta el 2021 y ahora eso ya generó un poco de reacción de los trabajadores y ahora en el 2000, en el gobierno de Vizcarra, con un decreto lo prolonga hasta el 2031, es decir, 10 años más. Y muchos de los trabajadores, por sus expresiones, consideran que la ley de promoción ya cumplió su rol y que ya se debe devolver los derechos a los trabajadores. Eso es fundamentalmente lo que... Porque era una ley, como yo le recordaba a los amigos que nos estaban escuchando mientras tú te conectabas, ha pasado en otros sectores. En el sector textil tenemos una ley de promoción, un régimen especial desde la época de Morales Bermúdez y que se ha ampliado y se ha ampliado y se ha ampliado, ¿no? Se supone que son leyes temporales, ¿no? Se supone que son leyes para favorecer darle un impulso al sector y luego los beneficios deberían cortarse. Esa era la lógica, ¿no es cierto? ¿Por qué es que se ha podido con tanta, vamos a decir, facilidad prolongar este régimen a través del tiempo? Yo creo que hay muy fuerte presión del sector empresarial, agroexportador, para que se mantenga esta ley. O sea, y es la principal causa de controversia desde hace varios años ya con los diferentes... Y ahora con este grupo de trabajadores que no están agremiados, que no pertenecen a sindicatos, además muchos de ellos desconocen a los sindicatos, los acusan de no ser leales a sus principios, etcétera, por usar un eufemismo ahí. Y que emergen ahora reclamando muy fuertemente que la ley sea derogada. Eso es lo que están planteando, ¿no? Obviamente eso no se puede resolver en una mesa de diálogo. Depende Ahora, Gustavo, el otro componente que tú has señalado, porque claro, hay unas, como tú dices, esto recién empezado el diálogo y esto va a tomar, siempre toma su tiempo, es normal que haya una reunión y se retiren los delegados, esto siempre pasa, digamos, ¿no? Pero toda parte has mencionado que el otro tema es los excesos, los abusos. ¿Cuáles son los que ellos señalan como tal? Y además, quiero, si puedes incluir además, yo sé que durante la pandemia ha habido una preocupación especial por el manejo que ha habido en estas empresas sobre el tema. Mira, bueno, durante la pandemia en realidad al inicio nosotros tenemos esa lectura que en el principio hubo una intervención no adecuada sobre todo para proteger a los trabajadores. Okay. Porque el gobierno decretó que el sector agricultura era un sector esencial y no paraba. Consecuentemente, las empresas, la mayoría no paró. Pero en el principio no se guardaban las debidas medidas de protección, especialmente en el
traslado. ¿Pero por qué? Porque el traslado de los trabajadores muchas veces está encargado a los servicios. Y las empresas decían, bueno, mientras arreglamos con los servicios el tema del traslado, ahí había un poco de, poco a poco eso se fue superando, ¿no? Y se puede decir que ya con el correr del tiempo, ¿no? Pero lo que reclaman ellos no va tanto por el lado de lo que pasó durante la pandemia. Lo que reclaman ellos es que hay un maltrato, especialmente en el campo. O sea, no hablan mucho de maltratos en la fase de procesamiento, es decir, en las fábricas, sino a los trabajadores del campo. ¿Por qué? O sea, muchos de ellos se están empleando especialmente para las tareas de cosecha, la modalidad de trabajo a destajo. Pero un destajo, digamos, un semidestajo, no sé cómo llamarlo, vamos a llamarlo así, que consiste en que Descríbelo. te dan una tarea que es tus 39.90, que es el salario, y una vez que cumplas esa tarea, lo que hagas en adelante te pagan, por decir, no voy a decir un sol por kilo que recojas. Estoy hablando sobre cifras ejemplares nada más, no sé si sea eso. Entonces, ellos se quejan, por ejemplo, lo llaman maltrato porque a veces cumplían esa tarea a las 10 de la mañana y para adelante se quedaban hasta las 5 o 6 de la tarde y podían hacer bastante, mucho más, y ganaban bien. Pero al ver eso, no hablan de los empresarios precisamente, sino de los empleados, de los caporales, de los ingenieros, ¿no? O sea, de la relación directa que se da en la chacra, vamos a decir así, ¿no? Sí, entonces le subía la barrera, o sea, ya no te voy a dar que me coseches 100 racimos, sino ahora vas a cosechar 120. Y aún así todavía le convenía, y bueno, una hora más y seguían ganando bien a esta joven y le subieron a 150. Entonces, de esa manera, ¿no? Además de eso, maltratos a la persona directamente, especialmente cuando expresaban algún reclamo o algún pedido que quieren hacer a ellos, inmediatamente le dicen, si quieres, si quieres, te quedas, y si no te vas, que hay 10 que quieren entrar por ti. Entonces, eso lo consideran ellos maltrato, y obviamente lo es, ¿no? Entonces, hubo otro tipo, inclusive han denunciado situaciones de acoso, ¿no? A las mujeres especialmente. Que eso esté sucediendo en todas las empresas tampoco es cierto, ¿no? O sea, no, pero que se está dando también. O sea, lo que hay que saber es dónde y qué empresas o en qué fondos está pasando lo que denuncia. Pero en un tema de esto se generaliza, ¿no? Está entrando ha entrado ya la transmisión el señor Jorge Vargas. No sé si ya se puede comunicar. Señor Jorge Vargas, que es miembro de la Cámara de Comercio. Hola, buenas tardes. Disculpen la demora. ¿Cómo está Jorge? Javier, buenas tardes. ¿Cómo está Jorge? Gustavo, Un gusto. hola. Estábamos analizando la situación que se ha producido en ICA. Gustavo Echegaray del CODICA nos ha explicado un poco cuál es la agenda el pliego de reclamos o la agenda de los trabajadores movilizados, ¿no? Queríamos saber cuál era la mirada desde la Cámara de Comercio. Usted, Jorge, es presidente de la Comisión de Agua, ¿no? Y Agro de la Cámara de Comercio. Correcto. ¿Cuál es la lectura? Sí, ¿me escucha? Sí, perfecto. ¿Cuál es la lectura que ustedes tienen de la situación que se vive en este momento en ICA? En principio, la primera es la sorpresa de la magnitud que ha tenido este incidente y los ribetes que va tomando, que basándose en reclamos serios, ciertos y de injusticias evidentes y conocidas por los, digamos, afectados, no ha tenido una respuesta del Estado en algún momento oportuno, porque hay gente que viene reclamando esto, manifiestan por meses, y somos testigos que Sunafil ha sido muy drástica con muchas empresas durante la pandemia,
desde junio en especial. Entonces, que esto se haya dilatado y que haya habido una manera estricta de algunas empresas ser sancionadas o revisadas y otras muy laxa, nos preocupa, por un lado. Y por otro, hay temas que nos exceden, como por ejemplo modificar la ley agraria. Yo creo que eso necesita un debate técnico con aportes, todo, pero que no es una situación que localmente podamos solucionar, ¿no? Las injusticias locales de empresas que deben ser sancionadas y autoridades que deben cumplir su función, eso sí yo creo que, y con Gustavo estamos clarísimos de que era nuestra intención hacer una investigación que permitiera dar derroteros de este tipo de incidentes con arreglo local, nunca con una trascendencia pues de cambiar una ley que escapa a nuestras atribuciones, por más que quisiéramos hacer algo, digamos, ¿no? No por lo menos en Ica, ¿no? Pero de hecho está afectando a gente que es más allá que los trabajadores y empleadores, está afectando a toda la provincia y a gente que puede sufrir, pescadores que han perdido su producto en la carretera, vendedores de hortalizas, posible desabastecimiento de alimentos, no digo temas médicos, gente que está complicada, o sea, eso no puede afectar a los ciudadanos en general por actividades privadas, ¿no? Eso me parece que es una cosa desproporcionada. Ahora, Jorge, una pregunta. Tú has señalado que se han sorprendido un poco por la magnitud, a pesar de que reconoces que ha habido abusos y que hay una agenda legítima, digamos, hay un reclamo que es conocido. Pero has señalado tu preocupación por la respuesta del gobierno, por la no respuesta. Hay una comisión del gobierno en este momento en Ica. ¿Ustedes no han podido dialogar con la comisión? Primero, mi primer comentario va al Estado local, al gobierno regional y a SUNAFIL en especial, que ha estado muy activo con empresas formales. Esa parte es donde me sorprende que no haya habido mayor acogida de las denuncias de los trabajadores, generando por un montón de observaciones, pero sobre todo a empresas formales. Pero me da la impresión que muchas empresas informales que han estado fuera de este radar de estos problemas. Esa es la impresión que yo tengo. Y el día de hoy, la respuesta del Estado sí es complicada, porque de hecho no ha habido un diálogo, ni siquiera hemos podido escuchar directamente a la otra parte. Hemos sido excluidos de participar y en ese sentido creemos de que todavía hay el espacio de incorporarnos a dialogar con la PCM y por supuesto con representantes de los trabajadores y convocar a más empresas en la medida que se identifiquen los sectores y que se identifiquen los afectados, digamos, ¿no? Sobre el mismo tema, le quería preguntar a Gustavo, ¿cuál ha sido la dinámica ahora en relación a esta comisión de la PCM que ha llegado a Ica? Finalmente, ¿con quién se ha reunido y en este momento cuál es la situación ya concreta? ¿Qué cosa ha planteado la comisión? Como decía, nosotros estuvimos coordinando con la Cámara de Comercio y con los empresarios en la persona del señor Vargas y del señor Olaechea. Y el acuerdo era, bueno, tener un diálogo para buscar alguna solución al problema, que es bastante grave, como lo acaba de mencionar este señor Vargas. Pero en realidad la comitiva que ha venido de Lima en realidad no tenía claro con quién iba a dialogar, además de con quienes estábamos hablando, con los trabajadores. Y nos encargan, a idea que salió también entre la coordinación entre Cámara de Comercio y nosotros, de que CODEICA se acerque a identificar quiénes son las personas que que han liderado las protestas y que, bueno, que las siguen liderando. Y como comentaba anteriormente, fue muy difícil porque no hay una organización clara, o sea, no son los sindicatos debidamente acreditados, establecidos, que son 3 nomás en Ica, Agrocasa, Chapi y Monsanto, sino una serie de
de dirigentes, mujeres y hombres que en realidad no tienen organización o que se presentan con una organización reciente que le llaman Fentagri. No es Fentagro, es Fentagri. Bueno, se hizo el esfuerzo de tratar de identificar, el equipo llegó a convocar en principio solamente 17 participantes, con resistencia de algunos para no dialogar, porque como dije al inicio, que venga el ministro o el presidente del Consejo de Ministros a conversar con ellos, una serie de condiciones que no favorecen el diálogo. Finalmente se inició la reunión y vinieron apareciendo más y más trabajadores, pero, y aquí voy yo a lo que me parece que no ha sido satisfactorio. O sea, prácticamente no ha habido un acuerdo. O sea, lo que se ha hecho es una reunión informativa y que el viceministro y la viceministra que estuvieron van a informar en Lima y que luego se va a hacer un llamado para continuar con el diálogo. Es decir, se ha avanzado Tomó poco. nota, digamos, del reclamo. Claro. Y lo lamentable es que no se ha puesto, no se ha llegado a hablar en absoluto de si se sigue o no se sigue con el paro, ¿no? Y los trabajadores, obviamente, muchos de ellos decían, vamos a continuar, porque si no han llegado a ningún acuerdo y no están satisfechos, lo más probable es que mañana también estén paralizados. Eso es lo que ha sucedido hoy día y bueno, también lamentamos el que no se haya incorporado en el diálogo a los representantes de las empresas y la Cámara de Comercio, porque el representante de la PCM dijo, bueno, si los traemos acá, va a haber un fuego cruzado y puede irse de las manos. Entonces, y que iban a tener una reunión posterior con ellos. Hace un rato me llamaron diciendo que ellos están en Ica y que seguramente no me lo han dicho, pero me imagino que tendrán que acercarse a la Cámara de Comercio y a los empresarios para también tomar su versión y cómo se puede avanzar en la resolución de este conflicto. Jorge, quería preguntarte, bueno, ¿cuál es la postura de ustedes? Tú ya lo habías señalado, están dispuestos a dialogar, a sentarse a la mesa a dialogar, pero antes de eso, tú hiciste mención a las empresas informales, ¿no? Que hay empresas informales. En el sector agroexportador hay empresas informales que pueden actuar violando las normas. No me ha quedado muy clara ese señalamiento que hacías. ¿Y cuáles son? ¿Quiénes son? A ver, las empresas tenemos cierta supervisión de la SUNAT para todos nuestros movimientos. Entre ellos es la contratación de trabajadores, que se hace en línea con SUNAT. La mayoría bancarizamos los pagos, lo cual va registrado a la contabilidad, ¿no? Y a la emisión de planillas y demás temas que son supervisados por SUNAFIL. Entonces, generar un espacio donde una empresa no bancariza los pagos, no bancariza los contratos, y SUNAFIL no te detecta, no importa el mercado que atiendas o lo que aparentemente sea tu giro de negocio, creo que eres un informal, definitivamente, o estás llevando un sistema paralelo, con lo que sea. Y si contratas un, entre comillas, service que incumple con las normas, cuando la legislación dice claramente que es solidariamente responsable digamos, el principal, no sé, pues, o sea, o te gusta el peligro o vives en paralelo a los registros y a la realidad. Por eso creo que las narraciones de las personas afectadas se están refiriendo a un tema que no está en las empresas regulares y formales, que tienen que pedir la devolución de sus drawbacks si es que exportan, ser auditadas por la SUNAT y te tienen toda la lista en línea. Ahora hemos tenido, por ejemplo, en abril, si no me equivoco, unos subsidios a la planilla. La SUNAT digita 3 teclas y sabe cuál es tu planilla mejor que uno. Retroceden meses, regresan, avanzan, saben quiénes son los trabajadores, si se han hecho las aportaciones, o sea, tienen acceso a las cuentas. Entonces, estas narraciones que se escuchan no obedecen a una empresa que tiene una formalidad con el Estado desde el punto de vista tributario.
¿no? A eso me refiero del nivel de informalidad, para tener laboralmente este tipo de irregularidades que menciona la gente, que reciben, por ejemplo, menos que del sueldo mínimo diario. No hay manera que lo puedas pagar. Si la persona produce poco, eventualmente puedes decir, mira, te vamos a desvincular porque no rindes. Pero no puedo decirle, le pago como una señora manifestó que recibía 15 soles al día. Eso no tiene cabida porque la SUNAT te va a sancionar. O sea, Ahora, ustedes señalaban, o tú señalabas que si bien la ley no se puede debatir, pues no se va a resolver en una mesa de diálogo el tema de la ley, sí hay cosas que se pueden debatir sobre la ley. Porque hay sectores que dicen que la ley es intocable, o sea, que la ley es ¿cuál es la postura que tienen ustedes sobre ese tema? personalmente creo que ninguna ley es intocable. La historia nos lo demuestra, es un exceso acudir a ese tipo de simplificaciones y todo es perfectible. Esta ley es una evolución y hay que ir evolucionando en función a ciertas realidades, experiencias y errores, ¿por qué no? ¿No? O sea, hay que ir aprendiendo y ajustando lo que funciona y lo que no funciona simplemente hay que mejorarlo y mucho, ¿no? Pero se tiene que debatir con conocimiento de la actividad que se quiere afectar y no con buenos deseos, sino con, por decirlo, con simulaciones de las consecuencias y evidencia de algún tipo de las consecuencias. Pero eso yo creo que es un proceso de debate que puede o no darse en un plazo corto. Es realmente penoso que hayamos llegado a la siguiente campaña electoral y no se haya debatido esto a tiempo y fríamente, y eso debió debatirse en el año 17. Lo solicitamos en la Asociación de Agricultores de Ica. O sea, debatirlo tranquilos y no a meses de la campaña electoral. Porque después de pasar la campaña electoral, el tema se vuelve a enfriar y se calienta dentro de 4 años y medio. Es absurdo. Le genera inestabilidad a todos y expectativas de cualquier tipo a todos los participantes. Positivas y negativas según lo que cada uno quiere escuchar. Lo último que te quería preguntar, pues ya hemos volado con el tiempo, era, ¿ustedes van a esperar que la delegación de la PCM los busque? ¿Van a tener el diálogo o cuál es la situación en este momento? ¿Están esperando que los llamen? Nos están llamando en este momento, espero que o sea, no va a ser un diálogo propiamente, nos van a, supongo, informar de algo, pero el diálogo se va a dar y lo sabemos y lo hemos hablado ayer con Codica cuando se sienten, en principio, trabajadores y empleadores, porque la PCM con los trabajadores y la PCM con los empresarios no entra en mi definición de un diálogo, ¿no? Eso no es un diálogo, es imponer, comunicar, transmitir datos, pero no está generando la comunicación que debe existir y ha existido entre trabajadores y empleadores. Así que esperamos empezar el diálogo, empezarlo. Gustavo, una última pregunta antes de terminar. Lo mismo, la misma pregunta. ¿Qué es lo que hay que revisar? ¿Cuáles son, si tú me puedes decir, el tema central que hay que revisar en la ley de promoción agraria? ¿Es el tema laboral? ¿Cuál es el tema? Viendo las demandas de los trabajadores, yo creo que es el tema laboral. O sea, hay una fuerte presión en el discurso de quienes están protestando, uno porque se les aumente, y eso no tiene que ver con la ley, ¿no? Pero el otro tiene que ver con restitución del estatus normal que tiene un trabajador en el sistema regular, que es lo que el artículo 7 de la ley lo dice. Y eso está en discusión hace bastante tiempo. Pero la demanda que han estado haciendo hoy, como te decía al inicio, es la derogatoria total, y ahí concordamos con Jorge, eso no se puede, y lo dije también yo, ¿no? O sea, no se puede hablar en un diálogo, es una cuestión ya de estructura normativa que tiene que pasar una serie de tamices y es un proceso un poco más largo, y concuerdo también con Jorge. Realmente ese tema aparece en épocas electorales, y no es raro que hoy día también aparecieran los congresistas y por ahí algunos
Aprovechar la coyuntura. Pero como te digo, la demanda va principalmente por el tema de la parte laboral de la ley, que creo que hay que revisarla y ponerse de acuerdo a nivel del Ejecutivo y el Legislativo principalmente de cómo manejar ese tema. Muy bien, muchísimas gracias a Gustavo Echegaray, vicepresidente del CODICA, a Jorge Vargas Corbacho, presidente de la Comisión de Agua y Agro de la Cámara de Comercio DICA. No hemos hablado del tema del agua, que yo los invito para una próxima mesa, porque ese es un tema que es clave, pero sé que los dos están muy La pendientes de las coyuntura nos ha reuniones que se ganado. vienen Gracias. y no hemos podido dejarlo, que es fundamental para Veamos. ustedes. Creo que es bueno conversarlo. Muchísimas Excelente. gracias y seguiremos conversando más adelante sobre este tema con ustedes y con otros actores también que son parte de este proceso. Amigos y amigas de La Mula, ha sido la mesa mulera sobre Ica, que está viviendo una crisis que ha llegado al país, que el gobierno tiene que tomar las cartas en el asunto y avanzar en que se pueda dar un diálogo con los trabajadores que están protestando en este momento y también con las empresas de la región. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima.